Muy buenas noches, soy Gonzalo Priale, esto es 4 a la N. En la década del 90, tras la hiperinflación y la debacle del Estado, se instaló un modelo pro mercado que dio paso a un periodo de estabilidad, gran crecimiento económico y reducción de la pobreza, en el que el sector privado asumió un rol central y se abrió paso a la colaboración en inversiones mediante asociaciones público-privadas. Tras 3 décadas, el modelo enfrenta una coyuntura compleja por la inestabilidad política y la pérdida de valores en lo que CADE denomina la degradación de la moral pública. Para analizar las fortalezas, debilidades y amenazas que enfrentamos como país, esta noche me acompañan Hugo Perea, economista jefe de BBVA Research Perú y ex viceministro de Economía, Carlos Adriancén, decano de la Facultad de Economía de la UPC, y Alberto Valenzuela, experto en inversiones en infraestructura social. Muy buenas noches a los tres. Buenas noches. Es grato tenerlos aquí. Hugo, la incapacidad de gestión del gasto público en obras se traduce en un proceso de descentralización fallida y brechas de infraestructura social en agua, salud, educación, que no cierran a nivel de regiones y gobiernos locales. ¿Dirías que esta es una de las principales debilidades del país, quizás la que más dudas siembra respecto al modelo? Bueno, es una de las principales definitivamente. Yo diría que en general la idea de la descentralización, creo que todos compartimos que es una buena idea, ¿no? ¿Quién mejor que la misma región, la misma localidad para saber las necesidades que tienen respecto a algún tipo de infraestructura que un burócrata sentado en Lima? El tema es que ese proceso no vino acompañado del desarrollo de capacidades, ¿no? Entonces lo que hemos visto, presupuestos que no se ejecutan, eventualmente corrupción, inexperiencia, y usualmente cuando asumen gobiernos subnacionales vemos una contracción de la inversión pública. Eso ha sido lo usual. Y digo que sea lo usual, que se ha ido suavizando, y en esta última ocasión, en el año 2023, cuando hubo la toma de las nuevas autoridades, no se contrajo la inversión pública. Por algunas cosas se han hecho y lo podemos comentar un poquito más adelante. Pero sí definitivamente comparto que es un problema que al final del día impacta desde varios aspectos sobre el crecimiento económico, el bienestar social. Si la parte de ejecución del gasto público, si la calidad del gasto público no es buena, entonces tienes menos infraestructura, menos servicios y bienes públicos de calidad, menor crecimiento económico, menor bienestar finalmente. Entonces es una debilidad y que creo que la gente percibe como esa falta de delivery que le cuestiona y le pide al modelo. El modelo ha generado lo que se le pidió, riqueza. Como si fuera una falla del modelo. Como si fuera una falla del modelo que no es inherente al modelo, es un tema de gestión, ¿no es cierto? Porque hay plata, pero no se gasta, se gasta mal. Efectivamente, entonces, hubiera esos recursos que se han podido acumular en estos años y se hubieran gastado bien en salud, en educación, en infraestructura vial, por ejemplo, seguramente hoy tendría una mayor aceptación por la parte de la población, ¿no? Pero lamentablemente hemos visto esa falta de capacidad a este nivel también de gobiernos subnacionales que concentran el 60% aproximadamente de la inversión pública, pero que le falta capacidades para poder ejecutar de manera adecuada esto, ¿no? Es muy cierto. Carlos, vivimos una tremenda inestabilidad política con 6 presidentes en 8 años, al mismo tiempo que el Estado como botín ha pasado a formar parte de nuestra vida cotidiana. La corrupción se ha normalizado e instalado estructuralmente en los distintos niveles de gobierno, aunque los gobernantes cambien a cada rato, o quizá por eso es que cambian a cada rato. ¿Ves alguna forma seria de enfrentar esta debilidad en el contexto actual? Conociendo la historia ayuda mucho. El primer año de historia del Perú, lo que el Banco Central en su compendio de historia económica llama la primera centuria, se caracterizó más o menos por tener un presidente al año. Y los presidentes al año entran a saquear. Y esto sucede porque cuando los españoles se van del país, eso de los libertadores me parece que tiene bastante de mito, cuando los españoles los abandonan se debilita toda la estructura institucional. En la actualidad el Perú es campeón. Si uno mira las 6 categorías de gobernanza del Banco Mundial, estamos jalados en 5 de 6. Y en corrupción e ineficacia burocrática, ellos lo llaman control de corrupción y eficacia gubernamental, somos de los más malos que hay. Esa prostitución institucional es la que hay que enfrentar si queremos dejar de repetir la historia del Perú desde que nació, porque estos gobiernos
Si gastan más, estamos hablando del presupuesto el día de hoy, o estos días, y con estos índices de corrupción, de eficacia, de cumplimiento de la ley, de tolerancia a la violencia ideológica, el país está enrumbado hacia abajo. Entonces sí, lo que hay que hacer acá es enfrentar el entuerto institucional, la corrupción del aparato institucional peruano. Eso lo han hecho muy bien desde los 90. Y lo que es peor, hay cifras que acreditan eso y los peruanos ignoramos nuestras propias cifras. Bueno, Alberto, en esta primera parte estamos hablando de debilidades. Más adelante pasaremos a ver fortalezas. La falta de institucionalidad, el rechazo a la meritocracia y la falta de procesos eficientes mantiene o potencia el atraso y el populismo. ¿Será posible cambiar este chip? Yo creo que sí, pero como una de las gran debilidad del tema de la falta de estabilidad y de la falta de institucionalidad. Yo creo que las organizaciones que lograron un nivel de institucionalidad lo han ido perdiendo en estos últimos años tan convulsos. El COVID ha terminado de destruir a muchas entidades y el gobierno de Pedro Castillo, e incluso parte de este también. En verdad es lamentable, y no me refiero al gobierno central, me refiero en general a los gobiernos que nos han secundado post-COVID, que no han logrado, como en muchos países de la región, no han logrado que la economía y el país y la institucionalidad salga adelante, ¿no? En materia de infraestructura, por ejemplo, Hugo Perea decía, ojalá que se hubiese gastado bien, sobre todo en los últimos años, que ha habido un descontrol en la ejecución. Es decir, cuando me refiero al descontrol, me refiero a una falta de planificación en esa ejecución. Parte medular del modelo económico que teníamos era la ejecución de proyectos para entregar servicios tanto a los ciudadanos como también a los actores de la economía. Pero si tú tienes infraestructura pública que se construye con miras a sola y exclusivamente terminar la obra, entonces tienes proyectos inconclusos, que es lo que Hugo Perea decía, que no se había gastado bien. ¿Y qué cosa es gastar bien? Desde mi punto de vista es que un hospital que se construye tenga médicos, equipamiento, medicinas y toda la cadena de suministro necesaria para que entregue los servicios. Si una carretera se termina, que no termina con la obra, sino que como proyecto va a, ya sea por concesión o por administración directa, que se entregue los servicios de transportes para los que realmente se hizo esa obra, o la obra fue parte del proyecto. Entonces, ejecutar bien hoy día, que es una de las grandes debilidades, pasa por una planificación, como dicen los gringos, end-to-end, de punta a punta, hasta entregar el servicio. Y eso es una gran debilidad. Los actores económicos lo sufren todos los días, no solamente en materia de infraestructura social, sino también en infraestructura para el desarrollo, en corredores logísticos y otro tipo de infraestructura que ayude a las empresas a producir, a mejorar su competitividad y una mayor producción. Así es. Hugo, antes que sobre una debilidad, te quisiera preguntar ahora sobre una amenaza en ciernes. ¿Tú crees que un MEF medio apagado y un déficit fiscal elevado y casi fuera de control pueden ser reversibles o están aquí para quedarse durante este gobierno? En particular el déficit fiscal, seguramente vamos a ver a corto plazo alguna reducción en el próximo año. Todo el mundo está esperando o proyectando una recuperación de los ingresos fiscales como porcentaje del PIB de poco más de un punto porcentual. Aunque hay un año preelectoral. Aunque hay un año preelectoral, estoy hablando por el lado de los ingresos. Una tentación a gastar. Efectivamente, estoy hablando por el lado de los ingresos, ¿no? Entonces, por el lado de los ingresos deberíamos ver, si se contiene el gasto, una reducción del déficit relativamente sustancial. Pero aún así, si el gasto fiscal se mantuviera constante como porcentaje del PIB, con esa reducción no vas a llegar a la senda de consolidación propuesta por el gobierno. El próximo año el déficit debería acabar en 2,2%. Este año vamos a acabar posiblemente alrededor del 3,9%. Entonces, ¿cómo haces un ajuste de esa magnitud solamente con mejora o recuperación de los ingresos? Tiene que haber también alguna consolidación por el lado del gasto, ¿no? Lo mencionaba en la CADE el presidente del Banco Central, ¿no? Que el gasto público se ha acelerado y que eso debería contenerse en alguna medida, ¿no? Precisamente para evitar un mayor deterioro. Ahora,
Si bien no vemos a corto plazo que se pueda llegar a la senda de consolidación fiscal que se ha propuesto, también es cierto que a corto plazo no implica que la situación fiscal vaya a sufrir un deterioro sustancial. Va a ser un deterioro secular, gradual, pero sostenido lamentablemente. ¿Y cuál es el problema con esto? Lo hemos visto en otras experiencias. Cuando empieza un deterioro de las finanzas públicas, después llegas a una situación cuando quieres contener el asunto y el ajuste fiscal es dramático. Le pasó a Colombia cuando perdió el grado de inversión, le pasó a Brasil y otra vez Brasil está en problemas, dicho sea de paso, por el lado fiscal. Entonces no queremos llegar a una situación de ese tipo y acuérdate que parte de lo que nos ha dado mucho rédito en los últimos años para contener turbulencias, pandemias, escenarios externos más complicados, tensiones geopolíticas, ha sido la solidez por el lado fiscal, ¿no? Y ese espacio lo estamos perdiendo lamentablemente. Carlos, la debilidad del Estado de Derecho para generar un entorno empresarial estable y predecible que fomente la inversión, lo que hace es dar carta blanca a la burocracia para ejercer poder arbitrario y sobreregular, trabando lo que funciona y afectando severamente el potencial de crecimiento de la economía. Esto se nota al desnudo en la minería. ¿Hay una ruta de escape? Sí, hay ruta de escape, pero si me permites, claro, coincido plenamente. El problema fiscal tiene una tendencia secular de deterioro hacia mayor gasto el próximo año y mucha incertidumbre. Yo entiendo que el Banco Central diga, pero esto va a estar dentro de un símil para entender lo que nos está pasando en materia fiscal, es el Perú en las eliminatorias para el Mundial. Tal vez empatemos un par de veces y con eso vamos a estar, no precisamente siendo goleados por todos, pero no vamos al Mundial. Y un déficit fiscal muy grande nos quita toda reputación, más aún cuando la conecto con tu pregunta, y es que para que el país vuelva a ser atractivo, para que se den, por ejemplo, las inversiones conexas al puerto de Chancay, tiene que haber un clima institucional que no espante. Y nuestro clima institucional espanta y no se va a hacer nada por cambiar. Eso queda clarísimo. Este es un país tremendamente, que tiene indicadores tremendamente corruptos. Vale la pena que lo repitamos. El último año, en Transparencia Internacional, que es una fuente, perdimos 20 puestos. Eso es una cosa de la cual los peruanos no hablamos. Creemos que básicamente tenemos el modelo. Incluso tu pregunta original es, bueno, gracias a Dios hemos tenido el modelo. Hace poco me piden en el libro de aniversario de la universidad que escriba sobre modelo e informalidad. Y lo que yo encuentro, analizando variables institucionales, es que han habido en ese periodo, en estos 30 años, algunas reformas y una mayoría de antirreformas. Y las antirreformas, retrocesos en términos de consolidar una economía de mercado, han generado una explosión de informalidad que se ha reflejado en diferentes indicadores y que se ve, por ejemplo, en las protestas de la minería ilegal. La minería en el Perú debe tener un marco legal coherente, un marco que excluye, un marco que no puede ser cumplido. Explica por qué hay tanta inversión colocando mineros en Lima para que creamos que el problema es peor. Esto es un problema de privados que está pidiendo beneficios, el fondo de la historia. Entonces, la señora Boluarte podría ser una gran presidenta este año, pero me da la impresión que su objetivo es sencillo. Ella quiere llegar a la fecha de elección, cosa que es, en términos calendarios, poco probable. O sea, van a haber muchos accidentes de aquí hasta la fecha. Ojalá yo me equivoque, poco probable. O sea, van a haber muchos accidentes de aquí hasta la fecha. Ojalá yo me equivoque, pero cuando veo lo que está viendo, digo, caray, en cualquier momento pueden haber elecciones. Y eso complica todo el panorama. Toda esta tensión que hay alrededor del reinfo y la censura al ministro Mucho forma parte de la misma historia. El ministro Mucho, igual que el señor Valenzuela, si fuera el ministro de Energía y Minas, estaría rodeado de una burocracia que lo va a neutralizar. El señor Mucho es un hombre muy inteligente. ¿Hizo algo? No. Lo sacaron de manera medio rara, ¿no? Esos votos de la noche en que lo sacaron eran como que explicados por la campaña electoral. Y lo que hay que hacer en este caso
es simplemente aplicar la ley. No puede haber nadie que me exija que me den más plazo para no presentar mi declaración jurada o para no respetar un semáforo. No, no. Las leyes tienen que ser sensatas. Muchas son insensatas. Solo un ejemplo. Hablando del puerto de Chancay, una señora muy respetada, experta en temas de gobierno, dijo, y lo peor de Chancay es que no ha pasado por los tamices del Estado peruano porque requería un plan. Y casi me fui para atrás. Y le dije, ¿qué? Si vas a hacer un plan, ¿sabes cuántos años te hubieras demorado en hacer el plan? Y no habría Chancay. Es un poco la situación actual. Nos ha tocado una golondrina, Chancay, pero hay que hacer mucho más para que este país comience a enrumbarse nuevamente al crecimiento. Han habido antirreformas, no lo podemos ignorar. Nos están pasando la cuenta ya. No, además que es al revés, porque resulta que recién se acaba de aprobar hace pocas semanas un plan de desarrollo urbano para Chancay que se va a ejecutar en 10 años. Sabiendo que esta inversión estaba en camino, debieron empezar hace 10 años. Se comprometió un ferrocarril, comprometió una... Los chinos deben estar diciendo, bueno, pues, ¿qué hacemos? Bueno, igual que los españoles cuando compraron Telefónica hace 24 años, los chinos saben a dónde vienen y saben por qué colocan un puerto donde lo colocan, ¿no? Yo creo que ahí sí, respecto justo a lo que decía Carlos, de mi profesor, por supuesto, de las cifras de corrupción y especialmente yo voy a hacer un paréntesis con las cifras de la Contraloría, que tiene al interior, digamos, a los altos niveles, tiene gente muy experta, pero conforme vas bajando tiene un cúmulo de auditores que tienen diferentes tipos de intervención, diferentes incentivos para poder emitir informes, que y lo puedo decir con total transparencia porque no tengo ningún tema con Contraloría, felizmente y gracias a Dios, a pesar de haber pasado algunos años en el Estado, cosa que es rara. Pero no porque seas o no seas corrupto, sino porque has tenido la suerte, porque es suerte, de que no te toque un auditor que piensa distinto al resto y que cree que los números que él interpretó, que ella interpretó, son distintos a los que, bueno, a sus criterios, ¿no? O sea, hay mucho de criterio hoy día, ya tenemos auditores, incluso fiscales, incluso jueces que opinan sobre grandes proyectos y es tremendamente preocupante. Y eso también frena la inversión, claro. genera un clima de mucha incertidumbre para la inversión privada y obviamente para los funcionarios públicos a los cuales les rindo siempre homenaje a los buenos, ¿no? Porque es una de las grandes debilidades tener un funcionario que viene, que deja su trabajo para poder ayudar, para apoyar a un ministro y después lo terminan echando como si fuese pues un apestado. La verdad es que ese trato que se da hoy en día en el país la verdad es que es deleznable por lo menos decir. Antes de ir a una pausa, Alberto, quería cambiando un poco de tema, preguntarte, ¿hay un parentesco entre la informalidad, la desconfianza ciudadana con el sistema y con la política y la desconfianza entre peruanos? Sí, por supuesto. O sea, es más, viendo la informalidad, hoy día ya no hablamos de la informalidad, de hace 10 años hablábamos de la informalidad, el comercio ambulatorio, la agricultura informal, hoy día hablamos de mafias, que es lo que esa es parte de la evolución que se ha dado en otros países. Hoy día tenemos mafias que están copando muchos espacios del gobierno, en general, gobierno nacional, gobierno subnacional, y que lamentablemente estas mafias con este poder económico que hoy día tienen, porque las hemos dejado crecer, están generando tremendas pérdidas al país y a la competitividad del país. O sea, ya no solamente hablamos como hace 10, 15 años de la falta de seguridad social de los trabajadores, ahora hablamos de cosas mucho más serias, además de la contaminación y los delitos ambientales que se cometen, tenemos serios, pero serísimos problemas en materia de legislación, del marco regulatorio, de la formalización, y valgan verdades, la salida del ministro Rómulo Mucho, a quien no tengo el placer de conocer, en verdad me causa una tremenda extrañeza, me causa un tremendo temor de que no vamos para mejor. Dejar que un ministro que con todos sus aciertos y sus errores, buscando sus peleas, escogiendo las peleas que puede librar,
sacarlo de esa manera justo cuando está a portas de poder legislar en un marco de uno de los pilares de nuestra economía, que es la minería, tanto la pequeña como la gran minería. La verdad es que sacar al ministro no me parece lo más correcto y además lo más inteligente. Parece que no estamos yendo, sobre todo en estos segundos, no estamos yendo en la ruta correcta. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta. Carlos, para terminar de hablar de debilidades, el Estado no funciona, la mediocridad se ha normalizado y en vez de gobernar, se hacen declaraciones de emergencia a diestra y siniestra y anuncios vacíos. ¿Estamos atrapados sin salida o qué hacer en estas circunstancias? Primero entender dónde estamos. Podíamos estar con Castillo en este momento decreciendo 5, 6, 7, solo Dios sabe. Los venezolanos decrecieron a ese ritmo por más de una década con la receta de Castillo. O sea que tenemos... Y dejaron de publicar estadísticas. Claro, llegaron al extremo que desde el año 2017 ya no hay cifras oficiales del PBI que acepte el Banco Mundial venezolano. O sea, por Dios, que nos ha rezado una flecha envenenada, que tenemos que tener particular cuidado en respetar el orden institucional del país, porque lo que llegó después de esa elección poco transparente que tanto denuncia el señor Villanueva, era un presidente chavista. O sea, alguien se pregunta hoy día en el Perú, ¿qué hubiera hecho Sendero Luminoso en el poder? Pues robar, como el señor que finalmente intentó hacer su golpe. Nos salvamos de eso, de alguna manera un rezago de institucionalidad deteriorada, pero ahí va. Entonces, esa debilidad al mismo tiempo nos da esperanza. Tenemos que pelear el país y seguir todos, cada uno desde su trinchera, aportando para que el país crezca más y capte inversiones. Y la alegría de Chancay y del Foro Asia-Pacífico, dicho sea de paso, en el Perú nos hemos olvidado para qué entramos al Foro Asia-Pacífico. Para captar inversiones y comerciar. A ver si Dina, Sagasti, Castillo, PPK hicieron algo de eso. Hugo, por favor háblanos de la estabilidad macroeconómica, que es la joya de la corona de las fortalezas del país. Expláyate y dinos cómo esto ha provocado tanto éxito y dinos también si aprecias amenazas fuera del MEF y el déficit fiscal que pudieran mermar su resiliencia. A ver, ese es un muy buen punto, ¿no? Los fundamentos macroeconómicos son los cimientos de la casa. Y esos cimientos están muy fuertes incluso ahora. Y esos cimientos vienen bien cuando vienen vientos en contra. Para recordarlo y tenerlo fresco, ¿cuáles son los cimientos? Bueno, estabilidad de la moneda, indicadores fiscales, a pesar de cierto deterioro en los últimos años, todavía bastante buenos. Superávit en las cuentas externas, en este entorno de tensiones geopolíticas y de una administración pro tarifas y más proteccionista en Estados Unidos, nos viene por supuesto bastante bien, ¿no? En fin, hay una serie de elementos... También libertades de mercado y de precios. Libertad de mercado, el mecanismo de precios todavía sigue funcionando aquí, ¿no? Y eso asigna bien recursos y permite tener una economía relativamente estable. Y eso es muy importante, no nos ha dado rédito, o nos estaría dando rédito solo ahora de tener un buen pie para enfrentar todas estas turbulencias que van a venir desde el exterior. Sino nos dieron, por ejemplo, durante la pandemia. Tú recordarás, hicimos un manejo pésimo en la pandemia, en términos económicos, en términos de salubridad, por supuesto, con muchos muertos. Pero recuerdas tú que confinaron al país hacia mediados de marzo y un mes después el gobierno peruano estaba saliendo a buscar endeudamiento en el exterior. Si recuerdas, se pidió 4.000 millones de dólares a inversionistas en el exterior. La demanda por bonos peruanos fue 22.000, o sea, 5-1. Eso solo lo puede lograr un país que ha podido consolidar cierta credibilidad. Y en esos momentos de gran incertidumbre, cuando tenías muchas dudas sobre cuánto tiempo va a durar este evento tan terrible, saliste a endeudarte y había mucha disponibilidad de los mercados para prestarte. Más aún, en noviembre de ese año se pidieron otros 4.000 millones más, ¿no? Con una emisión a 101 años en dólares, ¿no? Entonces, cuando alguna vez el gobierno peruano se ha podido endeudar a ese plazo. Por eso estos son esos intangibles que a veces no se aprecian, ¿no? Imagínate haber administrado muy mal la pandemia y el país sigue a flote, ¿no? Pudimos conseguir financiamiento en los mercados internacionales, ¿no? Entonces eso creo que es muy importante mantener. ¿Y por qué ha ocurrido
que los cimientos estén bien, porque tal vez en lo único donde hemos consolidado una institucionalidad muy fuerte ha sido en la parte fiscal y en la parte monetaria, sobre todo en la parte monetaria. Un banco central autónomo, fuertemente autónomo, un MEF que ha tenido que observar mal que bien las reglas macrofiscales y una tecnocracia que en alguna medida ha apuntalado también los esfuerzos ahí. Todavía sobrevive. Que todavía sobrevive y entonces hemos podido más o menos tener esos buenos resultados. Y destaco una última fortaleza, no solo por el lado monetario, que tiene que ver con estabilidad de la moneda, donde el sol peruano en los últimos 25 años solo se ha depreciado 7,5%, del 2000 a la fecha. El peso chileno, 88%. El peso mexicano y el peso colombiano más de 100%, y el real brasileño 220%. El sol peruano 7,5%. Es un resultado importante. Entonces, no es solamente el tema fiscal, el tema monetario, el tema de la estabilidad de la moneda, sino, reitero... ¿Y el tema bancario? El tema bancario. No ha habido una crisis aquí en la época de la pandemia. Entonces, en fin, todas estas fortalezas han ayudado a que el país pueda resistir un entorno que se está volviendo muy volátil en general, ya sea por errores nuestros o por un entorno internacional cada vez más retador, ¿no? Y te había preguntado si aprecias amenazas fuera del MEF y el déficit fiscal que pudieran mermar la resiliencia. Sí, hay amenazas, yo diría, por el lado político, riesgo regulatorio, por ejemplo, ¿no? Que este tipo de medidas, iniciativas populistas puedan ir minando lenta, pero de manera sostenida, por ejemplo, las mismas finanzas públicas. Hemos visto recortes de impuesto el IGB, por ejemplo, ¿no? A ciertas actividades que realmente suena, si tú cuentas esto en otro lado, dices dónde va a estar el dinamismo de la economía, reduciendo el IGB o el IVA, como le llaman en el exterior, a restaurantes y a peluquerías, ¿no? O estamos viendo el tema de exoneraciones tributarias que se manejan con criterios muy populistas. Entonces, ahí veo todavía mucha incertidumbre. También incertidumbre por el lado externo, valga mencionarlo, pero reitero, la suerte por el lado externo es que estamos partiendo a una situación de cuentas externas superavitarias. Alguna erosión habrá, pero tienes un buen colchón. El sector externo es determinante, ¿no? Absolutamente, en estas circunstancias, totalmente. Hoy ya tenemos, a Dios gracias, la fortuna de tener un superávit en lo que los economistas llamamos la cuenta corriente de la balanza de pagos, léase las cuentas externas, de un superávit de más o menos 2,5% del PIB. Y según nuestros cálculos, tú puedes tener hasta un déficit externo de aproximadamente 2%, y dado nuestro ritmo de crecimiento y las tasas de interés que enfrentamos, eso permitiría estabilizar el saldo de deuda externa de mediano y largo plazo como porcentaje del PIB en su nivel actual. O sea, no explotaría la deuda externa si mantenemos un déficit chiquito y encima tenemos superávit. Entonces, en ese sentido estamos bien plantados, pero obviamente eso no basta para asegurar un crecimiento alto. Eso basta para aguantar temporales, para seguir a flote, ¿no? Pero no da, es una condición necesaria para el crecimiento, pero no para un crecimiento acelerado. ¿Quieres agregar algo? Sí, coincido en que tenemos una inflación respetable, incluso a nivel global, no solo local. Tenemos una brecha en cuenta corriente equilibrada, 2%, es bastante equilibrada. En el área fiscal no coincido, tenemos motivos para estar muy preocupados. Y en el ritmo de acumulación o de inversión, bajísimo. El crecimiento de la formación bruta de capital en dólares constantes en los últimos 5 años es 0. Calculando que esa es inversión que incluye reposición, el PBI potencial peruano está cayendo. Aquí se ha dicho hace un minuto que el Perú más o menos ha mantenido la imagen de una economía liberal. La imagen. Los índices de libertad política se han deteriorado en el Perú y el índice de libertad económica también. Discretamente, cierto, pero estamos en rangos de nación oprimida, de una nación que no se caracterizaría por ser idealmente democrática. No, aquí no se cumple la ley y todas esas cosas de las que hemos hablado. Pero tenemos un gran activo. Y me toca decir algo, tenemos la vecindad, pues. En comparación a Colombia, ¿qué somos? Una economía manejada. En comparación a Brasil, a México. Argentina está pujando por salir un hoyo. O sea, la gente que invierte en la Chile región se mira está al Perú. desordenando, ¿no? Claro, pero miran al Perú como uno que más o menos da la talla, pero en la vecindad. ¿Dónde está mi preocupación? Mi preocupación viene de afuera. Tenemos un dólar real demasiado horizontal.
Sería bueno dejarlo flotar un poco más con lo impopular que es. A mí me encanta comprar libros en Amazon baratitos, pero si llegan a escasear las divisas, el Banco Central debe dejar funcionar el mercado para que mantengamos equilibrio, porque de lo que se trataría es pasar por un temporal. O sea, lo que puede pasar si la guerra comercial se complica o cualquier otro conflicto global, no nos agarra precisamente hechos unos ramos. Nos agarran como en estado físico parecido al mío. Puedo correr una cuadra. No más. No, pero vamos también ahí que... Sí, a ver, porque claro, un baldazo de agua fría de campo. Yo comparto contigo muchas de las cosas que has dicho, pero creo que estás mezclando análisis corto con largo plazo. El potencial, de acuerdo contigo, va muy pobre, va muy bajo. Nadie puede saltar en un pie con un 2,5% más o menos por donde está el consenso de crecimiento del potencial y reduciéndose, como tú has dicho, ¿no? En la época de auge crecía al 6% ese potencial, se redujo pobreza de manera sustancial y ahora crece modestamente al 2,5%. Es muy bajo. Pero yo estaba hablando más de los temas cíclicos, no los temas más estructurales, ¿no? Cíclicamente hoy tienes un superávit, tienes un colchón para aguantar lo que se venga allá afuera. Es solamente eso. Y es un colchón limitado, por supuesto, no es al infinito. Yo fui complementario. Por el lado de la liquidez, tienes reservas internacionales en niveles récord también, ¿no? 83.000 millones. No vas a creer que las reservas blindan, ¿no? Cuando hay una crisis, las reservas son para suavizar. Suavizar, claro. Suavizar. Pero una crisis de verdad requiere tipo de cambio. Pero nadie está diciendo que tienes que fijar el tipo de cambio. No. O sea, no has dicho eso. Pero entonces, no he hecho una observación. Yo digo que tú ploteas el tipo de cambio real y es horizontal. Y eso me gusta en buenos momentos. Pero el Banco Central debe dejar flotar si el panorama se complica. Que puede no ser largo plazo. Si se complica. Claro. Creo que te faltó decir eso. Pero fíjate que el tipo de cambio nominal, si tú haces una media de los últimos 25 años, estaba en 3.30. A veces por abajo, ¿te acuerdas que llegó hasta 2.55? A veces por arriba llegó hasta 4.14 con Castillo. Ahora está en 3.75. Eso en economía. Por eso tenemos estabilidad nominal. La reversión a la media, ¿no? Y ahí eso está muy bien en términos de estabilidad nominal. Es la razón por la cual nuestro pueblo no sufre inflación, estrella al Banco Central. Ahora bien, el tipo de cambio relevante es el real. Sí. El real está siendo horizontal. Ese siempre flota, pero digamos, continuas intervenciones. En tiempos buenos no se nota. Totalmente. Pero ante cualquier cambio de corto plazo en la coyuntura global, yo espero que el Banco Central deje flotar el tipo de cambio para que no cometamos errores que cometimos en abundancia en el pasado. Totalmente, no se puede fijar el tipo de cambio porque el tipo de cambio debe ser algo que permita absorber choques externos. Entonces coincidimos. Ya está. Bueno, interesante el intercambio, ¿no? Ahora volteemos la página, vamos a otro tema, Alberto. Difícil, ¿eh? Hablemos de cómo desarrollar fortalezas y capital humano. La productividad es muy baja en el sector informal. Totalmente. ¿Cómo podría el emprendedurismo, como todos dicen, llegar a ser nuestra fortaleza? ¿Qué se necesitaría para lograrlo? Mira, Gonzalo, es una pregunta bastante amplia. Yo me voy a centrar en algo en lo que hemos estado trabajando últimamente, que es en materia de infraestructura. Solamente déjame acotar a este tremendo debate entre dos grandes economistas. Amigos, además. Salieron Además, amigos, ¿no? Súper interesante. Que efectivamente tenemos un gran colchón, pero que cada vez se ha ido reduciendo. Antes de la pandemia hablábamos que los factores políticos no afectaban la economía. Hoy día ya estamos El colchón afectados. no blinda, pero lo que sí es respetable es la bajísima presión a obligaciones de corto plazo que tiene la reputación del Banco Central. Sí, es verdad. O sea, Pero en esa bien línea ganada. yo creo que antes hablábamos de que la política no afectaba directamente a la economía en lo más mínimo. Todos los inversionistas de afuera se sorprendían. Hoy día ya no es tanto así y la tendencia es lamentablemente a que los peores presagios se puedan cumplir. Sin embargo, yendo a tu pregunta, yo sí creo que en materia de infraestructura el país, en inversión pública, el país puede añadir mucha más competitividad, mucha más productividad a la economía de lo que ha venido proveyendo hoy día. Veíamos el Plan Nacional de Infraestructura hace algunas semanas, de hecho lo hemos conversado, y
Tú tienes un Plan Nacional de Infraestructura que está enfocado en las grandes obras, los grandes proyectos, y pueden haber muchos enfoques, pero lo que hoy tenemos en inversión pública es que esa inversión pública, esa infraestructura pública que debe transformarse en servicios, no solamente para infraestructura, para servicios de salud, de educación, servicios sociales, sino también para las empresas, para los actores de la economía, los que generan producción. Para ellos no está funcionando de todo. Y te pongo dos ejemplos. Yo hace unas semanas también estuve en Cajamarca. Entonces fui a dar una conferencia, me invitaron al gobierno regional, acompañé a una delegación de Proinversión al gobierno regional y me sorprendió encontrar como el top 3 de sus necesidades de infraestructura, irrigación. Entonces yo le decía, ¿por qué irrigación? Bueno, aquella vinculada a entregar agua a los agricultores. No estaban hablando de las grandes represas, no estaban hablando de las grandes cochas, estaban hablando de la irrigación de última milla. Y es lo mismo que encuentro cuando converso con agricultores de los valles del Chao y Virú en el norte. Tienes una gran carretera panamericana y ellos no tienen caminos para llegar. ¿Qué es lo que está faltando? Con menos plata de lo que significa nuestro gran Plan Nacional de Infraestructura, esa infraestructura y servicios de última milla está ausente. ¿Por qué? Porque tenemos segmentada la ejecución a nivel de gobiernos subnacionales, municipalidades distritales, provinciales, gobierno regional, gobierno nacional y autoridades. Entonces, ¿qué es lo que tienes? Tienes una fragmentación en lo que tiene que consistir, lo que tiene que transformarse en infraestructura y servicios para el inversionista. Infraestructura y servicios para la pequeña, la mediana y la gran empresa, la minería, la pesca, la agricultura. Si tú le das servicios de última milla que realmente, que van a costar seguramente la tercera parte de lo que hoy día invertimos, sino la quinta parte, o sea, no es gran cosa. Si pudiéramos invertir en esa última milla de servicios públicos, de carreteras, caminos, salud, educación, de última milla, insisto, de lo que ya hemos hecho de la milla grande, de la gran Panamericana, como la conectamos con los terrenos de cultivo. Cuando logremos eso, y es de muy corto plazo, empezaremos a ver esas mejoras que tú preguntabas. Mejoras en la productividad y en la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. Coincido ya, pero resulta que se ha gastado mucho dinero en la última milla. En los últimos 5 años, 40% del presupuesto de obras ha ido a gobiernos locales. Pero mal ejecutada, pues, Gonzalo. 60% de gobiernos subnacionales. Sí, exacto. Y además, 40.000 de los 50.000 proyectos que cada año reciben presupuesto son obras locales, son última milla, pero no se empiezan, no se terminan, no pasa nada. No solo siente ese impacto. Lamento informarle a todos los que están acá que no trabajo en Torre Tagle. No hay cosa más corrupta que los gobiernos locales en este país, por Dios. En el Perú, el tamaño de la corrupción tiene una alta conexión con su fortaleza institucional. Contra más pobre es la región, más corrupta es, previsiblemente. Entonces, sucede lo que dices, les das para que terminen y te lo agradecen. Hacen el monumento a la zapatilla con el canon. Monumento a una torre que no tiene nombre. No, eso era antes, ahora no hacen nada, se quedan con la plata y dan propinas. Es que ahora hacen 2 zapatillas para que puedan correr. Hugo, para terminar, porque queda poco tiempo en este bloque, el cierre de brechas de infraestructura justamente puede ser una oportunidad para desarrollar fortalezas productivas y conectividad. ¿Cómo ves la cantidad de anuncios de megaproyectos como trenes, líneas del metro 3 y 4, nada menos a la vez? Y el proyecto más caro de la historia, la carretera central. ¿Hay capacidad para financiarnos como obras públicas en acuerdos de gobierno a gobierno? A ver, si va todo lo que tengo identificado como gobierno a gobierno, eso es más o menos equivalente al 6-7% del PIB. Si se financiara todo con deuda, eso nos debería llevar un endeudamiento más pegado al 40%. Es el primer punto. Segundo punto, ¿podemos sostener una deuda pública de 40%? Yo creo que con el tamaño del mercado de capitales que tenemos, sí.
El gran problema que yo veo ahí es que puede haber un dispendio de dinero mal gastado, poner en estrés las finanzas públicas y sobre todo ahora que los indicadores fiscales o las finanzas públicas han perdido algo de credibilidad. Entonces, elevar la deuda y no ver una contrapartida rápida de crecimiento, de más competitividad, de infraestructura que efectivamente está ahí, que ha eliminado todas las interferencias y que se ha podido llevar a cabo, no como la línea 2 que ya va para 11 años y todavía solo tenemos 5 estaciones operando. Yo no veo ese escenario muy factible. O sea, lo que te quiero decir es, ¿podemos elevar la deuda a algo para hacer más infraestructura? Sí, en mi opinión, hay mercado de capitales para hacerlo. El punto es, ¿vamos a ver la obra? ¿No vamos a poner en estrés las finanzas públicas a corto plazo? ¿No? Ese es donde yo discuto. Nos falta institucionalidad para hacer lo que tú has señalado. O también optar por modelos como asociaciones público-privadas. En mi opinión, puede ser que discrepe con Alberto, pero en mi humilde opinión es APPs es lo mejor, ¿no? Compartir riesgos, compartir financiamiento público-privado. Eso tiene un esquema particular, pero claro, hasta hace poco hablar de APPs era casi una mala palabra, ¿no? Y interesantemente en el CADE de la semana pasada hubo una encuesta sobre la mejor forma de hacer infraestructura y el 72% de las opiniones eran a favor de asociaciones público-privadas, 2% a favor de gobierno a gobierno, así que ese es más o menos el clima de la opinión. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de regreso, este es el último bloque de 4 a la N y vamos a hablar de cómo reactivar. Carlos, ¿tú crees posible la reactivación de la inversión privada en el contexto actual? Sí. ¿Qué condiciones tendrían que darse? Lo primero que hay que hacer es atacar al villano. Hemos estado hablando de muchas cosas que se pueden hacer mejor y bien, muchas cosas que se están haciendo bien, pero nos hemos olvidado del villano. Mira, Gonzalo, el martes me voy a ir al Congreso y me ha invitado a una bonita sesión donde hablamos de arrendamiento justo. La cantidad de barbaridades que está haciendo el Congreso de la República. Hace unos minutos hablamos de que determinadas fuerzas hasta censuran ministros. ¿Dónde? En el Congreso. El Congreso es la gran lacra de ese gobierno. Todo el mundo insulta, critica a la señora Dina, que hasta opina de cómo almorzar con 10 soles. Pero el gran villano del retroceso del institucional de la economía peruana es un Congreso que apuesta a cualquier cosa, que ha saqueado a las AFPs, que ha dejado al sistema sin financiamiento de mediano a largo plazo y que hace que hoy día, ignorando lo que va a ser en los próximos 2 años, estemos cometiendo un gran error. Este Congreso debe detenerse. Si queremos captar inversiones, el Congreso debe dejar de trabar, debe dejar de salir con esas iniciativas y nada de esto va a pasar. Porque están una triada que hasta hace poco se les ha ocurrido encarecer la contratación de peruanos por duelo ante la muerte de mi perrito. Yo quiero mucho a mi perrito, señora Barbarán, pero la verdad, usted no puede hacer duelo de su perrito encareciendo los puestos de trabajo para ejecutivos, porque esto afecta el costo del puesto. Es una barbaridad lo que usted plantea. Y ese Congreso es un desastre, sin dejar de destacar congresistas extraordinarios que abundan, pero la mayoría y lo que votan son un desastre para el prestigio y reputación del país como plaza. Y responder a la pregunta, ¿vamos a captar inversión con las ideotas que tiene este Congreso? Es bien poco verosímil. Hay que ordenar la casa ahora. Este Congreso tiene que comprometerse a hacer una especie de hoja de ruta para que no siga boicoteando la salud económica de todos los peruanos y sobre todo los más pobres. Están con la mostaza bajo control, enloquecidos. Yo creo que ya no sino el otro, y el Senado. No, tiene 2 años para hacer mucho daño. Año y medio casi. Y si ignoramos lo que están haciendo y las iniciativas que tienen, el próximo gobierno, o como Milei en Argentina, si terminamos eligiendo un gobernante y no candidato, se va a gastar 4 años ordenando lo que le dejaron. No, este Congreso tiene que limpiar todos los estropicios que ha hecho. Y creo que podríamos tener un programa para hablar de los estropicios del Congreso. Sería interesante. Alberto, se va perdiendo la memoria histórica
sobre cómo y por qué caló la economía de mercado en las últimas décadas. Y las nuevas generaciones no están curadas contra la inflación. ¿Explicaría esto por qué se ha reinstaurado el populismo? Bueno, yo creo que es un fenómeno global, ¿no? O sea, acaba de ser elegido el señor Trump en los Estados Unidos y está planteando a libre albedrío una serie de, para negociar seguramente, que ya lo hizo, pero está planteando aranceles a las importaciones de sus propios socios, del norte, ¿no? Entonces, y yo creo que esa es una amenaza, porque si algo de eso se cristaliza, esperemos que no, pues sé que ya tuvo reuniones, conversaciones con el primer ministro canadiense y con la presidenta de México, pero a pesar de eso yo creo que siempre sigue siendo un riesgo estar en este lado del mundo donde Estados Unidos quiere ponerles aranceles ahora a cualquier cosa que les parezca que no va en favor de sus políticas y económicas. Pero yo creo que uno de los grandes retos que tenemos hoy día es efectivamente tratar de construir un sistema que vaya contra lo que bien Carlos manifestaba de los temas de corrupción, que vaya en contra de aquellos populismos que hoy día internamente se están dando y que genera toda esa inversión en la tremenda zapatilla o en el otro monumento a tal o cual cosa. Entonces, yo creo que esto es un fenómeno global y como tal hay que entenderlo y hay que generar esas fuerzas para que contrarresten este fenómeno global. Ese fenómeno creo que podemos contrarrestarlo desde mi punto de vista y en mi humilde opinión en materia de infraestructura. O sea, tenemos que planificar, si vas a endeudarte, trata de que ese endeudamiento, que es necesario, porque no hay otra forma, que ese endeudamiento pueda servir para ejecutar proyectos planificados de manera inteligente, no obras, sino proyectos que incluyan la última milla. Si yo quiero transportar productos de la agricultura, de la sierra y de la costa central o norte del país, necesito sacarlas a la Panamericana para que vayan a Chancay y a Callao. Entonces, para hacer eso, necesito infraestructura, gran infraestructura, mantenimiento de obras y también infraestructura de última milla. Y yo creo que el populismo lo tienes que, desde mi punto de vista otra vez, lo tienes que combatir con planificación. Y decir, se tiene que acabar el populismo, no vamos a sacar una ley para eso, no se puede. Las normas, el marco legal de inversión pública y de inversión público-privada tampoco son suficientes. Yo creo que tenemos que tener, como ya decía creo que Carlos, un gran pacto, no solamente con el Congreso. Yo creo que tiene que involucrarse mucho el sector privado y me encantaría ver a un sector privado más activo con el desarrollo de la planificación de la infraestructura, como el Plan Nacional de Infraestructura. Hay una experiencia en el año 2015-2016 en el que el sector privado preparó, hasta donde yo recuerdo, el primer Plan Nacional de Infraestructura a nivel nacional, y que fue un plan que obedecía alrededor de los 160.000 millones de dólares, que no es menor y que está lejos, por supuesto, como debía ser, de lo que hoy día significa el Plan Nacional de Infraestructura, que tiene una mirada y un sesgo netamente público. Y yo sí creo que la planificación, y no solamente a nivel macro, sino también a nivel micro, le va a añadir productividad, le va a añadir competitividad a los actores económicos, y sobre todo va a ser una herramienta, una de otras que seguramente Carlos y Hugo mencionarán, que puede combatir ese populismo. O sea, cumplamos una agenda con sector privado sentado en la mesa y que pueda realmente darle sostenibilidad para los próximos años. No un eufemismo de acá al 2050, que probablemente no ayude de mucho más que para fijar un propósito grande, inalcanzable, pero sí con hechos concretos, como planes, como planificación en la que los actores económicos participen en esa planificación. ¿Puedo opinar? Porque, claro. Mira, el populismo es una elección, algo muy popular, que abusa. No se resuelve con planificación. Y la planificación en todo caso es estatal. No se concilia con los mercaderes. El sector privado sabe perfectamente lo que le interesa y es quien se levanta este país. Los que exportan commodities en los peores mercados del mundo
y traen 2/3 de nuestras divisas son privados. Ellos no necesitan gobernarnos. Una cosa es, hay un gobierno una cosa es que lo tiene mismo, que manejar otra cosa para es el pueblo. convivencia, son cosas Convivencia muy es distintas. inevitable. Y para eso se necesita conversar. Para eso se necesita con toda transparencia, como en los países civilizados, se necesita conversar, se necesita integrar. La civilización es de un todas buen maneras. trato. Si no, las asociaciones público-privadas también las llamaríamos lobby. No. Yo creo que el populismo es la antítesis de la institucionalidad. O sea, hay populismo porque hay falta de institucionalidad. Entonces, la planificación, la conversación, el diálogo, por supuesto, desarrollan institucionalidad. O sea, creo que apuntan en la misma dirección, pero sí nos está faltando mucho de eso, ¿no? O sea, el tema, yo hoy sí discrepo contigo, Alberto, de esto de que corríamos con cuerdas paralelas, economía y política. Siempre se dijo eso, efectivamente, pero es difícil también demostrarlo, el contrafactual. Si de repente hubiéramos tenido buenas instituciones, en vez de crecer 6,5, hubiéramos crecido 8. Ese 1,5 es el que no vemos. Cuando creces a 6,5 nadie se queja. Cuando creces al 2, cada centímetro, ¿no? Cada décima duele, ¿no? Entonces creo que ahí va un poco más el tema, pero creo que el populismo es falta institucionalidad que se refleja a todo nivel para la canalización de demandas y para hacer delivery, ¿no? Entonces, en todas estas sociedades o agendas que se desvinculan de la gente. Es lo que ha pasado en Estados Unidos, una agenda demócrata muy enfocada en otros temas importantes, por supuesto, pero no eran los que la población quería, ¿no? En fin, hay para otro programa en eso. Y para terminar, porque tenemos que ya cerrar el programa un par de minutos o menos cada uno, por favor, Hugo, ¿podrías, digamos, detallar cómo piensas que podría generarse un nuevo consenso, una visión compartida? ¿En torno a qué? Sí, yo creo que ahí deberíamos tratar de hacer mucha docencia en términos de mostrar con evidencia lo que efectivamente funcionó. Y lo que efectivamente funcionó fue una economía que trató de apuntar a ser una economía de mercado, abierta, que genera incentivos adecuados para invertir, para crear empleo, para crear riqueza, ¿no? Donde la gente quiere arriesgar. Cuando tuvimos eso, finalmente vimos este crecimiento tan acelerado que tuvimos entre el 2001 y el 2013 con una reducción espectacular de la pobreza, ¿no? Yo creo que falta un poco eso, documentar el debate con evidencia, think tanks que hagan killer charts donde se muestre algo muy rápido, muy visual, que efectivamente sobre la base de incrementos de productividad, de institucionalidad, de economía de mercado, puedes avanzar muchísimo. Entonces, yo sí abogaría para generar esos consensos, bajarle un poco el ritmo a la pasión y mostrar más evidencia, ¿no? Bueno, y para terminar también, Carlos, ¿cuál sería tu balance de lo conversado? Una vez escuché que hay gente que desconfía de los consensos y le gusta la discusión, la controversia, que aprendamos todo lo bueno que hemos hecho y defendamos. Las áreas de mejora del Perú pasan por entender la enorme importancia de un Banco Central autónomo. Pero las áreas de mejora no es tratar de mejorar los errores que tenemos. Si vemos un Congreso que es una fuente de ruido político y económico que le hace un enorme daño a la marca de la economía y que se asocia con mucho menos inversión, una contracción del PIB potencial, el área de mejora es acotar a un Congreso que no tiene la capacidad de legislar con cuidado, para no dañar este todavía bebito llamado el crecimiento económico peruano. Y se ha dañado. Y no se ha dañado este año, se ha dañado en los últimos 10 años, desde el Congreso. Si no enfrentamos esto, vamos a demorarnos un poco más en alcanzar lo que todos queremos. Alberto, por favor, un comentario final. Sí, ya que han abordado bastante el tema económico, yo voy a entrar más hacia el lado político y público en general, ¿no? Las políticas públicas se han venido construyendo, creo que tienen mucha aceptación de todos los actores del sistema y de la economía, pero en realidad hoy día no hay quien los ejecute, porque los funcionarios públicos que están, los buenos quieren salir corriendo y hay otros buenos que los terminan echando, y la verdad es que hay muchos buenos que estuvieron en la gestión y que ya no quieren regresar porque están curados. Entonces yo creo que desde la sociedad civil, eso que digamos es un consenso de quienes están fuera del Estado, deberíamos buscar que se le dé mayor fortaleza a un Estado que cada vez es más débil para su ejecución por sus faltas de capacidades, porque hay una fuga de talentos tremenda. Oiga, yo les digo sinceramente, con lo que he visto en los últimos 3 días, yo no regreso al Estado.
Entonces, claro, eso mañana me va a pasar y seguramente me van a llamar y nuevamente diré ok por el país. Pero claro, tendría a mi esposa al costado que me dirá, oye, ya pues, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que buscar un camino para que además de las recomendaciones que dan bien Carlos y Hugo, y en las que coincido plenamente, creo que tenemos que buscar fortalecer a ese aparato público para que sea una burocracia que pueda ejecutar toda la planificación, las políticas públicas, todo lo que queremos hacer, porque sin Estado es imposible. Bueno, muchísimas gracias, Hugo, Carlos y Alberto. Ha sido muy interesante, sobre todo el intercambio de opiniones. Y yo diría que evidentemente necesitamos pues un nuevo consenso, compartir una visión, para tener en conjunto todos los peruanos una idea clara sobre cuál es la promesa de vida que queremos tener frente a nosotros y si somos capaces de, cada uno en su lugar, hacer lo necesario. Por otro lado, yendo al grano de cómo resolver los problemas del día a día y la última milla que ha mencionado con tanta claridad Alberto, me parece que debieran empararse las pequeñas obras que son la última milla en los gobiernos locales a nivel regional y entregarlas al sector privado para que las haga en bloque, con economía de escala y con transparencia. Dejar fuera del mapa las obras encargadas por administración directa a los alcaldes. Quizás de esa manera podremos mejorar las cosas. Muy buenas noches, muchas gracias.